propósito de los procesos electorales que viviremos el próximo año en octubre y este año 2017 en diciembre en 18 distritos de reciente creación, nos acompaña, está con nosotros Eber Campes, él es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Vamos a hablar pues sobre propuestas y tareas para un buen elector, del perfil electoral. En realidad vamos a hablar sobre los criterios, los factores, el momento de la toma de decisión de un voto. ¿Cómo estás, Eber? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Vamos a empezar un poco con ese análisis, con esa discusión que tuvo inicio en realidad hace algunas semanas, sí, ¿no? Pudimos hablar un poco sobre aquel comportamiento que tiene el elector, pero tenemos la oportunidad, por supuesto, de ampliar la información. En principio, cuando hablamos del elector y su comportamiento, ¿cuáles son aquellos factores que definen un poco su decisión? Yo creo que son muchos elementos a considerar, pero quizás podríamos prestar atención a dos en concreto. Me parece que los ciudadanos están esperando respuestas a problemas concretos. Yo creo que los ciudadanos esperan que los partidos políticos y los representantes ofrezcan soluciones concretas, soluciones reales a los problemas que viven. Pero luego me parece que hay otro factor también a considerar que tiene que ver con aquellos aspectos que quizás puedan guardar algún vínculo, alguna relación íntima con la proyección hacia el futuro del país. Cuando pensamos en una elección local, eso tiene que ver naturalmente con la proyección de esa localidad, de esa región, de esa provincia de cara al futuro. Me parece que los ciudadanos esperan proyectos políticos con algún nivel de estabilidad también. Ahora, cuando hablamos de eso que mencionas, ¿no?, de los factores cruciales, y el primero que has mencionado, las respuestas a problemas, ¿cuántos de los electores se ciñen, estudian, analizan, revisan, por ejemplo, el plan de gobierno, donde se supone deberían figurar estas respuestas? Sí, yo creo que muy pocos, yo creo que muy pocos. Pero contrario a lo que piensan muchos colegas míos, académicos, yo no pienso que eso sea algo negativo per se. Es decir, el que los ciudadanos no estén enterados de lo que dicen los proyectos o los planes de gobierno, que vayan a las páginas de los partidos, es algo que sucede acá, pero que en general sucede en todas partes porque la realidad de la política es dinámica. Cuando uno quiere conocer el mensaje de un candidato o de una agrupación política, no va a leer un libro de texto, va a escuchar al candidato, va a escuchar sus mensajes, va a buscar, digamos, ese contacto, esa relación. Y eso es algo característico de la política en el Perú, pero de la política como fenómeno social en todas partes. He ahí la importancia entonces de la comunicación. Totalmente. ¿No? Como un factor, no sé si determinante o sí, pero cómo el candidato se presenta al elector. Por supuesto. Yo creo que la comunicación en la política lo es todo. Yo creo que los candidatos tienen que tener esa sensibilidad, digamos, para identificar aquellos elementos que generan entusiasmo en los electores. Y al mismo tiempo tienen que tener también la capacidad de ofrecer respuestas que hagan sentido en esos electores, ¿no? La realidad del país es compleja y necesitamos ciertamente líderes proactivos y que tengan ese talento, ¿no?, de pensar el país hacia el futuro. Hace algunas semanas discutíamos también aquí en JN Noticias la premisa de fortalecer el potencial de un candidato o construir un candidato. Y lo acabo de recordar en ese momento cuando habla sobre el mensaje que debe llevar el candidato, ¿no? ¿Cuántos de ellos realmente creen en lo que están diciendo o están haciendo su tarea? ¿No? Sí, definitivamente, pero yo creo que eso también es sintomático de otro problema mucho más grave y estructural, que tiene que ver con la ausencia de un sistema de partidos políticos sólido. En nuestro país carecemos de un sistema de partidos políticos y eso naturalmente alienta la informalidad en la política. El Perú es un país muy informal en lo económico, en lo institucional, pero naturalmente también lo es en la política. Lo ideal sería contar con partidos, porque de esa manera los candidatos van a tener una identificación mayor, ya no con un interés mediático o con un interés, digamos, cortoplacista, sino con un proyecto más amplio, más general. Pero eso requiere naturalmente la existencia de una estructura, de una institución que trascienda a la persona o al candidato, y eso lamentablemente en el Perú aún no lo tenemos. Claro, y que no prepares al invitado, que no prepares a la persona que ha llegado. Así es, ¿no? Yo creo que lo ideal sería contar con afiliados, con militantes, con gente que esté interesada en la política, en la participación política, pero vuelvo, insisto, necesitamos para eso consolidar un sistema de partidos. Y eso es algo que tiene relación no solamente con la política,
yo creo que tiene también una relación muy potente con el desarrollo del país a todo nivel. Con eso quisiera plantearte lo siguiente, ¿no? Un escenario político ideal no debería darse, pero vemos muchas veces a un candidato versus un partido, ¿no? O su partido. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que ve el elector en ese sentido, ¿no? ¿Vota por un candidato, vota por el partido, o ya el partido ya ni siquiera es importante? Yo creo que es también un poco consecuencia de las reglas electorales, ¿no? A veces se dice el derecho no cambia la realidad, y yo estoy de acuerdo con esa afirmación, pero sí creo que genera incentivos. De alguna manera, digamos, va moldeando algunas conductas, y esas conductas pueden ser valoradas luego como positivas o negativas. Nuestras reglas electorales me parece que en muchos son inconsistentes, eventualmente pueden ser contradictorias o también pueden generar malas prácticas. El contar, por ejemplo, con un sistema que permite el voto preferencial en un escenario donde no hay partidos políticos sólidos, en lugar de ser algo plausible, pienso, puede generar un grave problema porque puede ahondar esa debilidad de los partidos. Y naturalmente pueden presentarse situaciones como las que mencionas, ¿no? Claro, de este versus. Es bueno también estar consciente y hablar sobre aquellas tendencias que se dan políticamente, ¿no? En el mundo, en los perfiles de los candidatos. Por ejemplo, no solo en el perfil del elector, porque va uno de la mano del otro, ¿no? Y en un inicio, hace algunos años, se buscaba pues al político estratega, ¿no? Pero recientemente se habla, e incluso en la Feria del Libro lo veíamos, diferentes biografías, ¿no? Y se busca al político más humano, al político que tenga gestos, ¿no? Esta palabra que a veces es tan manoseada. Yo creo que se lo ha buscado siempre. Yo creo que la política tiene un lado emocional inevitable, que es lindo. Me parece que negar eso... De contacto, ¿no? De contacto, de acercamiento, es algo bueno, pero eso tiene que ir acompañado también de otras cosas. Es decir, no quedarnos solamente en el personaje. El personaje es muy importante, el liderazgo es una cualidad supremamente importante en la política, pero tiene que ir acompañado también de instituciones, y tiene que ir acompañado también de un trabajo serio, que no se agote, digamos, en el personalismo, en el caudillismo político. Cuando solamente tenemos eso, naturalmente, más adelante los proyectos políticos fracasan. Pero si no tenemos eso, perdemos también esta dimensión comunicacional, de acercamiento con la gente, que es fundamental en la política. Y en el caso del elector peruano, ¿no? Hemos visto muchas veces que se generan polémicas porque el candidato no comió lo que debía comer, porque no se puso tal vestimenta, ¿no? Y nos quedamos en la superficie de lo que puede proyectar un candidato. Totalmente. Yo creo que a veces somos muy duros con el elector peruano. Yo he escuchado muchas veces que dicen, no, es que los peruanos no les gusta elegir a candidatos buenos o terminan eligiendo a los peores. O tienes lo que te mereces. O tienes lo que te mereces. Yo no creo tanto eso. Yo creo que, como en todo, uno tiene una oferta electoral y dentro de esa oferta electoral va haciendo elecciones estratégicas, que seguramente desde una determinada racionalidad no son comprensibles, pero si uno se da el tiempo, digamos, de ir un poco más allá de la superficie, va a encontrar unas lógicas y unas racionalidades contundentes. Yo lo que creo es que naturalmente los medios de comunicación influyen porque son los responsables de poner temas en la agenda pública, pero al mismo tiempo influye también el trabajo de los propios candidatos y de los propios partidos. Yo creo que si los ciudadanos tuvieran una oferta política que piense el futuro, que plantee soluciones concretas, que ofrezca institucionalidad y que además lo haga de manera optimista, de manera alegre, quizás eso podría tener éxito. Sin ir muy lejos, mira lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Cuando Barack Obama fue presidente en el año 2008, apenas un año antes se habían publicado muchos libros, muchos ensayos de grandes académicos que decían el elector norteamericano es apático, no le gusta participar, le gusta estar en su casa, no le interesa la política. Y de pronto. Y aparece Obama y es un boom, los jóvenes salen, la gente se entusiasma, la gente va a escucharlo, participa activamente. ¿Qué pasó? ¿Cambió, digamos, ese elector de la noche a la mañana? No, cambiaron las circunstancias, cambió la oferta. Y él se puso en agenda con sus acciones. Por supuesto. ¿No? Entonces, yo lo que creo es que quizá el jalón de orejas debe ser no tanto para el elector, que seguramente algo de responsabilidad tiene porque es finalmente el que toma la decisión. Que tenemos siempre. Pero el jalón de orejas debe ser también para los políticos y para las propuestas políticas. Esas elecciones estratégicas que hacen los electores de nuestro país tienen que ver con el entorno ya más allá del candidato. Hago referencia aquí a la familia, a los compañeros de trabajo,
a los amigos. Sí, naturalmente, ¿no? Yo creo que los ciudadanos formamos nuestros juicios de valor, formamos nuestras opiniones políticas en interacción con nuestros entornos, ¿no? El entorno familiar, el entorno laboral, nuestro grupo de amigos, incluso en las redes sociales, ¿no? Uno va leyendo las cosas que aparecen en Claro. Facebook y de alguna manera, digamos, va formándose su punto de vista. Sí, sin duda, es fundamental, y más aún ahora. Quizás antes el papel de los medios de comunicación tradicionales era mucho más influyente. Me da la impresión que ahora sigue siéndolo, pero no tanto. Convives con otros espacios que, según se vea y en determinados contextos, pueden tener incluso mayor eco que los medios tradicionales. Claro. Y en los medios tradicionales, ojo, uno no es generador de contenido, Por supuesto. ¿no? A diferencia de las nuevas tendencias, de las Por redes supuesto. sociales. No, el Internet ha cambiado totalmente la manera de hacer política. La forma como es que uno comunica un mensaje político ha cambiado rotundamente. Antes tú para, digamos, llamar la atención sobre algo tenías que dar un discurso en la plaza, tenías que ir a una entrevista en la televisión, dar una declaración en la radio. Ahora con un tweet tú estás en todo sitio, ¿no? Un tweet de 120 caracteres te coloca en todos los noticieros, te coloca en todos los medios y tú no tienes que salir a la televisión ni a la plaza para decir eso que has comentado en un tweet. Y visibiliza fenómenos como la polarización. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Es una de las cosas que también tiene el Internet, que también tiene la tecnología, que ahora pareciera que estamos conviviendo, digamos, en un espacio de debate permanente. Y naturalmente eso también tiene un impacto en la manera como es que ejercemos nuestro derecho a la participación política. Esto que acabas de decir de debate me llama la atención porque en una publicación recientemente presentada, el perfil electoral peruano 2016 del Jurado Nacional de Elecciones, se hablaba sobre la importancia de los debates, ¿no? Y cómo los ciudadanos, ¿no? Un gran porcentaje, 62% de los ciudadanos, consideraban que los debates y las entrevistas a los aspirantes, ya sea por televisión, ¿no? Eran muy útiles para informarse sobre las elecciones, ¿no? Y sobre las propuestas. Sí, definitivamente. Yo creo que debemos generar más espacios de intercambio, Claro, de diálogo, porque de esa manera los ciudadanos en general tenemos mayor información y podemos contrastar diferentes opciones políticas, pero sobre todo propuestas de futuro. Yo pienso que la política es un medio para pensar el futuro, para vender proyectos sobre lo que va a ser el futuro de nuestra comunidad. Y bueno, para hacer diagnósticos también, ¿no? Sobre lo que está pasando. Naturalmente, y para replantear cosas, ¿no? La política es esencialmente un espacio para dialogar sobre lo que nos interesa, sobre lo que nos es común, y en la medida en que existan más espacios para eso, ciertamente es mejor. Y ya vemos cómo todo también se desencadena si sabemos incentivar al elector. Por supuesto. ¿No? Que yo creo que esa es una tarea, un reto para nuestro país, es un reto pendiente, ¿no? Sí, fundamentalmente. Yo creo que el ciudadano peruano está ávido de participar y yo creo que lo hace. Lo que pasa es que no lo hace a través de los espacios tradicionales y a veces malinterpretamos eso. Interpretamos como que el hecho de no acudir a un partido, a una organización política, no ser militante equivale a una apatía. Pero de repente ese ciudadano participa en otros espacios. Y tiene clarísimo lo que quiere de su candidato, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por tratar de comprender lo que está pasando actualmente, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Eber, por habernos acompañado. No sé si quieras finalizar con algún tipo de reflexión o conclusión justamente sobre el elector peruano. No, en realidad quiero agradecerte por la invitación. Para mí siempre es un placer acompañarlos en que es también un gran espacio de discusión y de deliberación pública. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con Eber Campos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. No se muevan, hacemos una pausa y retornamos con mucho más.